El capitalismo es de izquierdas. Es que el capitalismo per se no tiene ideología. El capitalismo lo que tiene es una lógica de acumulación y de generación de capital, evidentemente. Si para generar ese capital yo tengo que vender la camiseta del Che Guevara y difundir el etos revolucionario guevarista, lo voy a hacer, es lo que vimos en la década del 90. Agustín, te voy a contar un secreto, ahora que estamos tú y yo solos. El capitalismo es de izquierdas. El capitalismo no es de derechas. El capitalismo necesariamente tiene que desarrollar las fuerzas productivas y revolucionar de manera constante las relaciones sociales, de tal manera que no quede nada del mundo anterior a su nacimiento. Y tiene que hacerlo de tal manera porque si no, se muere, se agota. Tiene que mercantilizarlo todo, tiene que transmutar todos los valores, tiene que profanar constantemente lo sagrado, tiene que desvanecer en el aire todo lo que es sólido. Marx y Engels, Manifiesto Comunista, eso es el capitalismo. El capitalismo es progresista, el capitalismo es de izquierdas, el capitalismo no puede ser compatible con la tradición que tú defiendes. Por eso, deja de engañarte y deja de engañar a los tradicionalistas en tu proyecto de nueva derecha. Deja de hacerlo, Agustín. Porque tú, para acabar con esto, defiendes el capitalismo, defiendes la democracia y defiendes el liberalismo. Ese es tu problema. Defender al capitalismo no es defender la mercantilización de todo, no es defender la profanación de lo sagrado, no es promover un sistema donde todo se vende, todo se compra. El capitalismo por sí solo no tiene una ideología, no tiene una moral específica. Ahora, el capitalismo liberal o como institución del liberalismo tiene una serie de principios rescatados por algunos de los más importantes pensadores de esta corriente, como lo es Friedrich Hayek. Ahora, si vamos más adelante, el derecho a la propiedad, a la vida, a la libertad, dan un marco normativo basado en principios morales que lo alejan de lo que plantea Hermesilla y por ende es perfectamente compatible con la visión que postula Agustín Laje. Pero usted me deja preocupado. Entonces usted está hablando de que hay una izquierda fuerte en América Latina, pero en el fondo dependen de estos grandes capitales. O sea, es la incongruencia más grande, ¿sí o no? Dependen del capitalismo. Sin lugar a dudas, es que el capitalismo per se no tiene ideología. El capitalismo lo que tiene es una lógica de acumulación y de generación de capital, evidentemente. Si para generar ese capital yo tengo que vender la camiseta del Che Guevara y difundir el etos revolucionario guevarista, lo voy a hacer, es lo que vimos en la década del 90. Si para generar dinero yo tengo que vender abortos y financiar para que se me legalice el aborto a los mamertos del feminismo, pues lo voy a hacer. A continuación los dejo con un extracto de una charla donde Laje apunta la vista a aquellos principios liberales que de alguna forma se han olvidado o simplemente se desconocen. Laje nos hablará de Hayek y su defensa por la tradición moral, partiendo de dos paradigmas antitéticos respecto a los hechos sociales. Un paradigma constructivista, racionalista, propio de la tradición francesa, y el paradigma evolucionista o método compositivo. Esto de alguna forma nos da luces de que el proyecto de Laje acerca de una nueva derecha no es un proyecto sostenido en la nada y repleto de contradicciones. Todo lo contrario, hay una cohesión de pensamiento donde se rescatan puntos que enriquecen la tesis de Laje y lo hacen solvente. Lo que no es de cualquier economía, sino que es de economía austríaca. Y la escuela austríaca de economía, como saben muy bien aquellos que la estudian, tiene una profunda raíz humanista. Es decir, ni Hayek, ni Mises, ni toda esta gente eran simplemente economistas, sino que eran economistas muy raros. Eran economistas que además hablaban de filosofía, que además hablaban de sociología, que además hablaban de teoría jurídica, que además hablaban de psicología, de teoría del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo veo lamentablemente que el liberalismo en América Latina es muy economicista y teniendo semejante tradición de pensamiento detrás, ser economicista debiera ser considerado un pecado, porque al decir de Hayek, digamos, ningún buen economista puede simplemente saber de economía porque si no va a ser un peligro, ¿no? Entonces yo hoy quiero hablar de Hayek justamente, quiero hablar de Hayek y quiero hablar de ese Hayek que va a hablar sobre moral. A mí se me pidió que hable sobre moral en el marco de unas charlas sobre escuela austríaca. Y entonces digo, bueno, que mejor entonces que repasar el Hayek que habla sobre moral. El Hayek que defiende además la tradición moral, la moral tradicional. Esto es algo que a veces los libertarios no escuchan a menudo, pero bueno, traigo algunas citas del propio Hayek para que podamos entender por dónde va su pensamiento a este respecto y contrastarlo con el constructivismo moral que hoy impera en nuestras sociedades. Primero que nada, para entender lo que, digamos, yo quiero poner sobre la mesa de Hayek, hay que entender que prácticamente todos los libros, toda la obra de Hayek, se basa en diferenciar dos paradigmas antitéticos respecto de los hechos sociales.
Un paradigma es el del constructivismo, un paradigma es el del constructivismo racionalista, y el otro es el del evolucionismo, o el método compositivo, dirá también por allí. Y eso lo vemos muy claramente, incluso de forma explícita, en libros como los que ustedes ven en pantalla, que invito a la gente a que si les interesa este pensador, bueno, acá ya tienen algunos títulos como para tomar nota y poder eventualmente leer. Individualismo, el verdadero y el falso. Ahí tenemos, claro, dos individualismos, dos paradigmas antitéticos. Bueno, en este primer ensayo de Hayek esto se va a ver muy claramente. En la contrarrevolución de la ciencia, lo mismo va a distinguir digamos, entre aquellos que veían la sociedad de forma orgánica, que iba construyéndose y formándose a sí misma conforme a la prueba y el error, contra los revolucionarios del racionalismo que a partir del siglo XVIII confían excesivamente en el poder de la razón. Esto lo va a explicar muy bien allí. Obviamente en los fundamentos de la libertad, derecho, legislación y libertad, y sobre todo en la fatal arrogancia que fue su última obra. Es decir, hay muchos otros libros de Hayek, yo simplemente traigo un puñado de obras entre las cuales, digamos, yo he tomado para armar esta charla muy breve, que espero que me dé el tiempo, no creo, pero bueno, para mostrarles cómo, digamos, Hayek acá siempre pone de manifiestos, hay dos formas antitéticas de concebir lo social, mediante el racionalismo constructivista, por un lado, y por otro lado el evolucionismo social, que es al cual adhiere el propio Hayek. Entonces, algunas citas de él para poder entender esto. Se han producido dos tradiciones diferentes de la teoría de la libertad, una empírica y carente de sistema, la otra especulativa y racionalista. Hayek está mucho más cerca de los conservadores de lo que él asume en los fundamentos de la libertad. Está tan cerca de los conservadores que gran parte de sus argumentos están basados nada más y nada menos que el padre del conservadurismo moderno, o sea, el irlandés Edmund Burke. La primera, basada en una interpretación de la tradición y las instituciones que habían crecido de modo espontáneo y que solo imperfectamente eran comprendidas. Esto es el evolucionismo, o tradicionalismo en algún sentido también, ¿no? La segunda, o sea, el racionalismo, teniendo a la construcción de una utopía que ha sido ensayada en numerosas ocasiones, pero sin conseguir jamás éxito. Dice luego en Derecho, Legislación digamos, pasamos de los fundamentos de la libertad a Derecho, Legislación y Libertad. Hay dos formas de considerar la estructura de las actividades humanas. El primero nos proporciona la sensación de un poder ilimitado para realizar nuestros deseos, mientras que el segundo nos lleva a la convicción de que existen limitaciones en lo que deliberadamente podemos efectuar. Hayek continúa, de alguna forma, los esfuerzos de la escuela escocesa, o sea, Hume, Adam Smith, Ferguson, aunque digamos, toma muchísimo, como ya dije recién, del padre del conservadurismo moderno, o sea, Edmund Burke. Formaciones sociales, entonces, más allá de la economía, porque ahora parece, digamos, que los libertarios y los liberales, digamos, nos abocamos simplemente a hablar de lo económico. Vanessa recién dijo, cómo un economista, digamos, habla de otras cosas. Celebro que ella lo haga, pero hay muchos economistas que no lo entienden. Bueno, Hayek, cuando hablaba de las formaciones sociales, iba mucho más allá de la economía. Les voy a poner algunos ejemplos de la contrarrevolución de la ciencia. Dice así Hayek: fenómenos como el lenguaje, el mercado, el dinero o la moral no son realmente artificios o productos de una creación deliberada. Y puesto que no son fruto de ningún plano, diseño, sino de de acciones individuales de las que no poseemos hoy el control, al menos no deberíamos dar por hecho que podemos igualar o incluso mejorar su funcionamiento por medio de organizaciones que dependen de un control deliberado de los movimientos de sus partes. O sea, no solamente el mercado y el dinero, sino también el lenguaje y la moral están consideradas en la teoría de Hayek como formaciones sociales que conforman órdenes espontáneos. Y los órdenes espontáneos son un resguardo para la libertad, precisamente porque no han sido fruto de la deliberación de un individuo. No ha sido proveniente de una planificación racional, sino que se ha ido formando esa institución conforme al ensayo y el error, el mecanismo de prueba y error y la transmisión de hábitos y costumbres. Fíjense qué fuerte lo que dice la fatal arrogancia al respecto. La meta social, que es lo que Mamela decía hace un rato, cuidado. La meta socialista no es otra que la radical reconstrucción tanto de la moral tradicional como del derecho y el lenguaje, para así acabar con el orden existente y sus presuntamente inexorables e injustas condiciones. Muy interesante, digo, acá no está hablando ni de la propiedad siquiera de forma explícita, ni del fenómeno económico. Está hablando fundamentalmente de la moral y del derecho y del lenguaje, como una forma de acceso a la revolución socialista. Y habla de la reconstrucción, allí donde hoy estamos hablando de la deconstrucción. Esto tiene, digamos, muchísima actualidad, como ustedes verán. Este fue el último libro de Hayek. Los que tratan de ridiculizar a los paleolibertarios por preocuparse de la moral, deberían en todo caso revisar los propios textos de sus ídolos intelectuales, empezando por el premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek. Así que acá hay que hablar con seriedad. Incluso hay una centralidad de la moral, en el pensamiento de Hayek. No es que simplemente dice, bueno, sí, la moral es parte de un orden espontáneo, está muy bien, muy lindo. No, para él es fundamental.
Fíjense, en los fundamentos de la libertad, ¿qué dice? El beneficioso funcionamiento de la sociedad libre descansa, sobre todo, en la existencia de instituciones que han crecido libremente. La libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de hondas creencias morales, lo que Vanessa Vallejo dijo recién citando a Daniel Bell. Esta es la tesis de Daniel Bell, y es la tesis, en cierta medida, de Max Weber también. Y la coacción solo puede reducirse a un mínimo cuando se espera que los individuos en general se ajusten voluntariamente a ciertos principios, algo que los padres fundadores de Estados Unidos también habían visto cuando impulsaban la virtuosidad en su pueblo, otra palabra totalmente olvidada por la tradición liberal actual. Reducida a lo económico. Este está muy largo, pero no lo voy a leer entero porque no me dará el tiempo, lamentablemente, pero fíjense por lo menos lo que está en rojo. Las normas morales son las más importantes, porque sobre las normas morales tradicionalmente legadas, es a partir de donde se ha construido nuestra civilización y nuestras formaciones sociales que hoy permiten un mundo relativamente libre. Incluso la razón depende de nuestra moral. No es la moral fruto, esto es Hume, esto obviamente está pensando en Hume. No es la moral fruto de la razón, sino que fueron más bien esos procesos de interacción humana propiciadores del correspondiente ordenamiento moral los que facilitaron al hombre la paulatina aparición, no solo de la razón, sino también de ese conjunto de facultades con las que solemos asociarlas. El hombre devino inteligente porque dispuso previamente de ciertas tradiciones. Hayek ubica la tradición entre el instinto y la razón. No hay razón sin tradición, con lo cual atacar la tradición desde la razón va a ser un grave error y un peligro para la libertad según el propio Hayek. Hayek ha sido un gran defensor de la tradición.